presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, director general, conseller de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, subdirectora del sector audiovisual, membres, vicepresident i membres, consellers i conselleres del CAC. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom i gràcies per ser avui aquí en aquesta 18a sessió del Fòrum de la Comunicació, que, com ja saben, perquè n'hem fet molts, té aquesta funció de debatre i de reflexionar sobre el futur audiovisual a casa nostra. Un fòrum que aborda avui la temàtica de les autoritats reguladores i ho aborda amb un invitado especialmente relevante, el buen amigo don José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo que regula los diversos sectores productivos del Estado español, entre ellos la energía, los transportes, servicios postales, telecomunicaciones y naturalmente también el sector audiovisual, que es objeto de la sesión del día de hoy. Una persona además con una amplísima y dilatada y brillante trayectoria académica y empresarial, con un profundo conocimiento de los organismos reguladores, ha estado consejero del Banco de España y ahora preside, como decía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y al que ante todo quiero agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para reflexionar sobre los retos que tiene su organismo y que en principio tiene el conjunto del sector audiovisual ante estos canvis profundíssims que s'estan produint. Bé, com bé sabran, Catalunya ja fa gairebé 15 anys que va dotar-se del Consell d'Audiovisual de Catalunya, una autoritat reguladora independent amb la voluntat i amb la missió de vetllar pels drets de les persones en l'àmbit audiovisual. I és per aquest motiu que vàrem rebre amb una enorme satisfacció la creació de l'any 2013 del nostre homòleg a nivell espanyol, la Comissió Nacional de los Mercados y la Competencia, que va constituir-se també com un organisme independent, òbviament, tal com els explicava fa un moment, amb diferents funcions, però també amb competències, amb forces competències en matèria de regulació audiovisual. Un organisme, permetin-m'ho dir, que malgrat la seva joventut, com els deia, es va crear el setembre-octubre del 2013, ha estat actuant de manera ferma i determinant en defensa de l'interès general i de manera molt especial en la protecció dels menors, o també en les seves actuacions en matèria de comunicacions comercials i molt recentment amb el tema del que és l'emplaçament de producte, una temàtica que vostès saben és especialment delicada. I és que, de fet, els reptes que es plantegen als reguladors en l'àmbit audiovisual són comuns i compartits per tots els reguladors. I amb aquesta voluntat de màxima col·laboració entre els organismes ja hem celebrat diverses reunions bilaterals entre la Comissió Nacional dels Mercats i el propi CAC per abordar diverses temàtiques. No els hi esmentaré totes perquè no és l'objecte de la sessió d'avui, però només a tall d'exemple parlar que estem mirant de treballar conjuntament en com unificar els criteris de qualificació dels continguts audiovisuals per una millor protecció dels menors o com podem protegir els menors davant dels nous serveis audiovisuals i d'internet. Aquesta és una preocupació del propi CAC que els hi he exposat ja altres vegades, o bé també com abordem l'increment molt important de les comunicacions comercials dels jocs en línia. Tema aquest que, a més, és d'una especial actualitat a partir del projecte de Real Decret de Comunicacions Comercials de les activitats de joc i de joc responsable, que en aquest moment està en informació pública i en el qual també el propi Consell Audiovisual hi vol fer les seves aportacions, sempre en defensa, en aquest cas, dels més vulnerables, dels que poden veure-se més afectats, com els comentava, els menors. Però també la nostra preocupació compartida és la preocupació pel que fa al futur dels sistemes audiovisuals, dels respectius sistemes audiovisuals. El futur dels sistemes audiovisuals davant d'aquest procés de convergència tecnològica, d'aquests profunds canvis tecnològics que s'estan produint, que comporten l'entrada de nous actors molt potents. El president ho coneix bé, amb l'entrada telefònica d'una manera molt determinant, molt àmplia en l'àmbit dels continguts audiovisuals, o també altres operadors provenents d'altres àmbits, com pot ser Netflix, amb una oferta global molt potent.
que això provoca naturalment una fragmentació de l'audiència, que preocupa aquí, estic segur que també preocupa Televisió Espanyola, perquè preocupa la pròpia BBC. Si preocupa la BBC davant d'aquests nous entrants, com no ens ha de preocupar nosaltres amb una dimensió bastant més reduïda. Bé, com deia, nosaltres intentem fer una actuació coordinada amb ells, amb la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, pel que fa també als controls dels continguts i amb aquells continguts audiovisuals que nosaltres considerem, en alguns casos, que poden tenir algun tipus d'infracció, però que detectem que els prestadors no són competència de la Generalitat, el que fem és fer una proposta, fer uns suggeriments abans al Ministeri i ara a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència perquè ells, dins del seu àmbit de responsabilitats, prenguin aquelles resolucions que creguin més convenients. Com deia, els reptes són molts, són comuns, no són tampoc estrictament a nivell d'estat espanyol, sinó són moltes vegades a nivell europeu i per tant cal afrontar-los també des de la participació en tots aquells organismes europeus que treballen i busquen solucions en l'àmbit del sector audiovisual, molt particularment en els treballs que s'estan fent per veure si cal o no cal modificar la directiva de serveis audiovisuals i en quin sentit cal fer-ho. Com vostès saben, tots aquests temes són importants per nosaltres perquè en aquests moments estem elaborant el llibre blanc del sector audiovisual a Catalunya. Veure cap a on ha d'anar el sector audiovisual per tal de, d'una banda, aconseguir veure com tenim una sostenibilitat, com aconseguim una sostenibilitat econòmica dels mitjans públics en aquest nou entorn que els estava comentant, també com podem fer viables, consolidar i fer més competitius els mitjans privats que tenim a casa nostra i, en tercer lloc, no menys important, veure com podem desenvolupar adequadament un sector audiovisual, una indústria audiovisual que, com a conseqüència de la crisi, ha patit una situació francament difícil. Bé, amb tot això ja estem treballant amb el sector i n'estic ben segur que també les reflexions i les aportacions que pugui fer avui el senyor Marín Quemada ens ajudaran en aquest procés d'elaboració del llibre blanc. Per la meva banda, res més, només agradecer nuevamente al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y las Comunicaciones, el señor Marín Quemada, que haya aceptado nuestra invitación a participar en esta conferencia y, señor, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Autoridades, señoras y señores, amigos, colegas de la CNMC que habéis tenido la amabilidad de estar aquí esta mañana conmigo. Querido Roger, muchísimas gracias por tu amable presentación. Buen día a todos. Pues ya creo que es tradicional comenzar este tipo de intervenciones dando las gracias a los organizadores, pero hoy de una manera bastante especial. Como ha dicho el presidente Roger, pues la verdad es que yo aquí me siento muy cómodo porque tenemos una relación continua, estrecha, de mutua colaboración que cristaliza pues de vez en cuando en actos públicos como este, que nos tiene reunidos esta mañana, pero que tiene sus antecedentes y sus consecuentes en ese día a día de intercambio de puntos de vista, de intercambio de reflexiones, de poner en común preocupaciones, que es lo que nos ocupa parte de nuestro tiempo. Creo que Cataluña tiene mucha suerte de tener al frente del CAC a una persona como Roger Lopager y por tanto ahora que estoy aquí y que creo que es mi primer acto público hablando de cuestiones audiovisuales en Cataluña, pues me veo en la obligación de hacerlo públicamente, de resaltarlo y de enviarle mis mejores deseos de colaboración.
Permítanme comenzar con una reflexión extraordinariamente general, si quieren ustedes. Creo que el sector audiovisual, globalmente considerado, es uno de los sectores de crecimiento más rápido en todo el mundo, con aportaciones tecnológicas cotidianas que nos hacen en ocasiones levantar las cejas, porque preveíamos que esa incorporación iba a ser posterior y se ha adelantado en el tiempo, o que incluso no la esperábamos, y todo ello tiene unas consecuencias económicas extraordinariamente relevantes. Y eso sucede en todo el mundo. Sucede primero en Estados Unidos, donde este tipo de cuestiones, pues por las razones que están en la mente de todos, van algo más deprisa, y suceden también en Europa, con la proyección natural a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. En España el sector ocupa un papel económico notable. Permítanme algunas cifras muy rápidamente. Según el informe sectorial que hemos realizado y publicado muy recientemente, la facturación del sector alcanzó una cifra superior a los 32.000, prácticamente 33.000 millones de euros. Si le sumamos el sector de las telecomunicaciones, que es además tremendamente complementario, como se pone de manifiesto en el día a día, con el de tradicional, por decirlo así, con el sector audiovisual. Pareciera que de cara al medio plazo, lo que se trata, lo que es verdaderamente importante, el core de la gestión empresarial, es tener un gran paquete de clientes. A partir de ese gran paquete de clientes, en la tradición se le vendía a 2G, 3G, fijo, móvil, todas estas cosas que están en la mente de todos, velocidad, calidad en las descargas, tal. Y todo eso era al principio y quedó ya un poco atrás. Y ahora lo que estamos viendo desde hace un cierto tiempo y que se ha convertido en una realidad de nuestras vidas es que además se empaqueta audiovisual. Y el audiovisual, por tanto, pasa a ser un componente básico y difícil de separar del sector de las telecomunicaciones, o si lo prefieren ustedes al contrario. El sector de las telecomunicaciones encuentra en el sector audiovisual un complemento que me van a permitir que yo lo defina en este momento como de una simbiosis natural, que puede ser el futuro de algo que intuimos por dónde puede ir, pero que aún no somos capaces nada más que precisarlo en el estado de la cuestión que conocemos hoy, pero que todos intuimos o imaginamos que puede ir más allá, aunque no sepamos muy bien cómo ni cuáles van a ser sus características de detalle. Por ello, es por lo que quería hacer especial énfasis en que es un sector extraordinariamente dinámico y además es un sector dinámico y en continua renovación, por esos avances tecnológicos, los que me acabo de referir, que se incorporan muy rápidamente a la vida cotidiana y como consecuencia natural de su demanda al mundo de los negocios y al mundo de las empresas que están conectadas cada vez más, invirtiendo, arriesgando y con importantes retornos sociales en esta área de negocio. No me voy a detener, aunque tendría que hacer una mención a la importancia que puede derivarse de añadir el creciente interés que despierta, por dejarlo ahí como una nota a pie de página, la producción audiovisual española en el contexto internacional, por cuestiones relacionadas pues con el idioma, que también están ahí presentes en la mente de todos. Ocurre que en este contexto de cosas, por decirlo así en un lenguaje algo más coloquial, si ustedes me lo permiten, el consumo de televisión tradicional mediante ese sistema de emisión lineal en el que el prestador del servicio emite los programas de manera simultánea para todos los usuarios sobre la base de un horario de programación o incluso mediante un sistema de emisión no lineal a petición,
el vídeo en demanda, donde el prestador del servicio ofrece los programas y contenidos en el momento elegido por el propio espectador, ha pasado a ser consumo de televisión convergente con el mundo de Internet. Una variable nueva, permítanme que la defina así como variable, aunque ya sé que no es muy preciso, pero que se incorpora en ese modelo. Los economistas tratamos de introducir en nuestro modelo, en un modelo econométrico, las distintas variables, unas fundamentales, otras que nos orientan, las variables proxy, que nos aproximan a la comprensión de la realidad. Indudablemente, Internet es una variable con mayúsculas en ese modelo. Es una variable con mayúsculas de consecuencias aún no demasiado claras. Alguno podría incluso definirlas casi de impredecibles, pero todos coincidiríamos en señalar que importantísimos. Y un tema que nos ocupa a Roger y a mí y a muchos de los que están aquí, y muy complejas de regular. Plantea realidades distintas, realidades nuevas, y si cambian ustedes la palabra realidad por la palabra desafío, pues entienden perfectamente cuál es el futuro con el que deben enfrentarse con eficacia y con rigor las autoridades que ambos nos honramos de presentar aquí. Como saben, existen unas normas reguladoras del sector audiovisual a nivel europeo y a nivel nacional que han de ser aplicadas por una autoridad regulatoria, por tanto, en línea con lo que les acabo de decir, que actúe con rigor, que actúe con seguridad jurídica y que actúe naturalmente con independencia. Y esta labor de vigilancia se ha encomendado, como el presidente Lopajer nos adelantaba hace pocos minutos, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que detenta las responsabilidades de regulación y supervisión del sector audiovisual y cuenta, como también adelantaba, como condición indispensable de este tipo de agencias, cuenta con absoluta independencia del Gobierno. Insisto, independencia que es cuestión imprescindible para el diario desarrollo de nuestras actividades. Seguro que nos equivocaremos. El CAT menos, la CNMC más, aunque no sea nada más que por la extensión del territorio que nos ocupa, pero vamos a equivocarnos solos. No queremos equivocarnos de la mano de ningún gobierno ni de ninguna sensibilidad política. Las funciones de la CNMC en el ámbito audiovisual son amplias e implican, por tanto, un alto grado de compromiso. A grandes rasgos voy a dar unas pinceladas relativamente rápidas y, entre otras, el control e inspección de los contenidos emitidos en televisión y radio, programación y publicidad. Estos contenidos y la forma en que se emiten han de adecuarse a la ley que haya en cada momento y a los códigos, naturalmente, de autorregulación, de tal manera que se protejan los derechos de los consumidores. Luego vamos a sectorizar los consumidores para entrar en algún nivel de detalle. Pero déjenme también que avance que una preocupación fundamental en todas las autoridades parecidas o iguales a las nuestras en los distintos países es la protección del menor. Pero también estábamos enumerando distintos compromisos u obligaciones, la que se deriva de los prestadores de servicios audiovisuales, por lo que a temas de financiación, concretamente del cine español y europeo, se refiere. También a la promoción de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los medios audiovisuales. Otra cuestión que, en mi opinión, hasta ahora no ha atraído la atención que merece en una sociedad responsable. No puedo dejarme las obligaciones de servicio público de Radio Televisión Española y no debo olvidar, en última instancia, la potestad sancionadora que nos corresponde en determinados ámbitos. El mercado audiovisual, como cualquier otro sector, se ha visto afectado por la reciente crisis económica, aquella crisis que nace en el verano del 2007, que percibimos especialmente a partir de los primeros meses del 2008 y que ahora parece que felizmente empieza a separarse de nosotros.
En el último trimestre del año 2014, los ingresos publicitarios de la televisión en abierto han aumentado algo más de un 18% en comparación interanual. Y estas cifras lo que parecen es apoyar efectivamente. Saben ustedes de la importancia que tiene el sector de la publicidad como una especie de faro que nos advierte de que las cosas van a mejor o que las cosas van a peor. Efectivamente, este cerca de 19% de crecimiento interanual, pues parece que anuncian una situación comparativamente mejor que la que creo que todos los españoles ya tenemos derecho a ir abandonando. Y ello a pesar del cierre de los 9 canales de TDT que se produjo a principios de año. Mientras, el mercado de televisión en abierto, tras las concentraciones de Mediaset en el 2009 y de A3 Media en el 2011, está fuertemente concentrado en términos de audiencias y también en términos de ingresos. Bueno, cuentan con un cerca del 58% de la audiencia y algo más de un 87% de los ingresos. Son datos de finales del año 2014. Miren ustedes, la existencia de este duopolio, ya sé que con mis palabras les puedo parecer a algunos algo provocador, discúlpenme, pero es lo que siento y lo que la independencia de mi institución me obliga a decir. La existencia de un duopolio en la materia en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia nos preocupa extraordinariamente, porque nosotros, junto con las responsabilidades sobre los sectores de telecomunicaciones, sobre el sector audiovisual, tenemos también las responsabilidades de una competencia eficaz en los mercados, en todos, y el audiovisual o el de las telecomunicaciones o el que quieran ustedes imaginar es una competencia central en los deberes de la CNMC en beneficio precisamente de los ciudadanos y de las empresas. La CNMC, como regulador, no puede caer en la tentación de identificar el mercado audiovisual en exclusiva con la televisión en abierto. Recuerden lo que acabamos de decir hace unos minutos a propósito del cambio tecnológico y del desarrollo de los negocios. La televisión de pago lleva muchos años establecida en España, ofreciendo importantes servicios audiovisuales a los usuarios finales. Y este debe ser también un objeto de nuestra atención, por lo que a desarrollo futuro, al hilo de lo que está sucediendo en otros países, se refiere. Pero es que además tenemos nuevos servicios audiovisuales a través de lo que se ha dado en llamar el over the top. Estos presentadores promueven el mercado y ofertan servicios que tratan de llegar a distintos usuarios con, otra vez, diferentes modelos de negocio y que en última instancia redundan en un panorama más abierto y competitivo. Nuevamente, una de las preocupaciones, cada vez unos mercados más abiertos, más competitivos y de más calidad que tenemos en la CNMC. Bueno, además tenemos naturalmente la televisión pública estatal, que si bien desde el punto de vista económico se nutre de los presupuestos generales del Estado y de las aportaciones de las televisiones privadas, también de los operadores de telecomunicaciones, está ahí y plantea algunos interrogantes por lo que a su desarrollo futuro se refiere, y especialmente del modelo que queremos de televisión estatal, de televisiones públicas, de contenidos y de financiación. Desde el punto de vista social, cultural, de vertebración territorial también, tiene una gran trascendencia y cumple importantes obligaciones de servicio público. La televisión estatal, nacional, en toda España, las televisiones locales en aquel ámbito de su cobertura. Permítanme resumir rápidamente también nuestra tarea en 3 grandes grupos de actividades. En primer lugar, orientadas a la garantía de los derechos, otras dedicadas a la promoción del mercado audiovisual y también, en tercer lugar, relacionadas con la supervisión de esta cuestión a la que me acabo de referir hace unos instantes, relevante sin duda, que es el servicio público de la Corporación de Radio y Televisión Española.
Como saben, la CNMC es el garante de la mayoría de estas obligaciones, por otro lado previstas en la Ley de Audiovisual y demás normativas sobre el sector. Vamos a ir rápidamente en cada uno de estos capítulos. En primer lugar, querría hablar algo de la garantía de derechos. En este contexto es donde se enmarcarían los retos y actuaciones más notables. Así, el primer gran reto, como he señalado, me permito identificarlo con la garantía de derechos, centrándonos en la seguridad de los agentes, en los derechos de los usuarios como telespectadores y aquí en concreto, a lo que también me he referido, de la protección del menor, el control de las comunicaciones comerciales, el derecho de las personas con discapacidad sensorial. En relación con la protección de los agentes, es necesario que la actuación de la CNMC sea predecible y coherente, cuestión que se puede extender naturalmente al resto de nuestras obligaciones en distintos ámbitos. Pero en este sentido hemos trabajado en la transparencia, comunicando nuestras decisiones e intentando dotar de mayor seguridad a los operadores, la implementación y publicación de los criterios en que se basan nuestras decisiones, entendemos perfectamente que es una cuestión irrenunciable para la elaboración de los planes estratégicos de los negocios, de las empresas que están presentes en este, déjenme que diga sector, pero podríamos empezar a hablar de sectores, por la concatenación, la reunión de intereses que estamos viendo todos que se presentan en la realidad. Bueno, todas las decisiones de la CNMC deben ser, y nos deben ustedes, si no lo son, recordar que tenemos el deber de cumplir con ese artículo 37 de nuestra ley de transparencia, deben ser, les decía, públicas y debemos tenerlas publicadas en nuestra web. Pero además se ha venido aprobando distintos acuerdos que profundizan en dicha transparencia y en dicha seguridad jurídica, pensamos. Ahora me voy a referir en este rapidísimo repaso a otro gran ámbito de garantía de derechos, que es el relativo a los derechos de los usuarios como espectadores. Es decir, en otras palabras, a la protección de los objetivos públicos previstos en la normativa sectorial audiovisual. Y en este sentido, la CNMC debe proteger los derechos de los usuarios frente a las emisiones televisivas y, de una manera muy especial, los derechos de los menores, a los que me he referido varias veces porque tengo un interés especial en resaltarlo en esta comparecencia. Desde la creación de la CNMC, este ha sido uno de nuestros objetivos prioritarios. Así, garantizar el cumplimiento estricto de los derechos de los menores en el ámbito audiovisual es algo que incorporamos como un deber cotidiano. La televisión, siendo un elemento fundamental de información, entretenimiento y educación, también, sin duda, puede perjudicar el desarrollo del menor. Sobre este punto, la protección de los usuarios como espectadores se podría debatir mucho, pero créanme si les digo que para la CNMC es un mandato legal sin matices. De esta manera, cuando nos enfrentamos a la protección, es un hecho incontestable que la convergencia audiovisual es algo nuevo para el regulador y que se presenta como un reto, lo comentaba también, porque debe ser un punto de referencia en nuestras actuaciones. Y es ahí donde tenemos que introducir el tema Internet, como un desafío, como algo nuevo, como algo que requiere reflexión. Es evidente que los avances tecnológicos han producido cambios en los hábitos del consumo audiovisual. La televisión híbrida, la generalización de las tabletas, la facilidad de acceso a Internet, etcétera, están difuminando a un ritmo más que vertiginoso las fronteras que separan la televisión convencional de otras formas de consumo audiovisual. Pero también es cierto que la media de permanencia ante la visión convencional en España, ante la televisión, esa del día a día, la tradicional, la que se ha visto en las casas desde siempre, es de algo más. Lo saben ustedes igual que yo y también lo quiero subrayar como un elemento peculiar, déjenme que lo definamos así, luego en el coloquio lo definimos con su ayuda como todos deseemos, es todavía de algo más de 4 horas diarias y que el número de menores que permanece ante la pantalla a cualquier hora es demasiado alto.
Y cuando digo a cualquier hora, la directora de audiovisual me recuerda con frecuencia que no es precisamente la presencia de los menores en estas 4 horas y pico que tienen de visualización de televisión en el día a día durante las horas que parece que son de especial protección y especialmente destinadas, sino que están pues a lo mejor hasta las 11 de la noche o de 8 a 11 de la noche. Claro, esto vamos a ver, con independencia de los fenómenos sociales que pueden dar lugar a interpretar, esto al regulador lo que le exige es una toma de posición y una responsabilidad en la adopción de decisiones. Bueno, en síntesis, nos hallamos ante un sector en el que las fronteras nítidas se difuminan. Es cada vez más complicado fijar las líneas de separación, pero lo que sí sabemos es que se ponen en juego principios de notable importancia y valores constitucionalmente protegidos, porque en este contexto donde el principio de libertad de expresión parece alcanzar su máximo esplendor, es también donde el principio de protección de los menores reclama atención. Bueno, pero la convergencia ha hecho que se pueda ver cualquier contenido en cualquier momento. Por eso no tiene, a nuestro juicio en la CNMC, no tiene demasiado sentido hablar solamente de horarios de protección. Es necesario un enfoque distinto. Claro, la regulación, ya sabemos, ha pasado siempre, irá por detrás de los avances tecnológicos, inevitablemente va a seguir siendo así, pero lo que hay que hacer es tratar precisamente de que la regulación sea flexible, para adaptarse lo más rápidamente posible a esos cambios tecnológicos, pero también de hábitos, y además esa regulación debe ir acompañado del esfuerzo en la formación, y todo eso requiere un compromiso. Requiere un compromiso entre Ruller y yo mismo, requiere un compromiso entre el CAC y la CNMC, pero requiere un compromiso de la sociedad, requiere un compromiso de todos ustedes con ustedes mismos. Son ustedes los que se van a beneficiar finalmente de una regulación eficaz. Nos tienen que ayudar a no perder, si me permiten ustedes un lenguaje coloquial, a no perder nuestros papeles y a orientarnos con sus reflexiones en el día a día sobre cuál es el camino más adecuado para una institución, unas instituciones como las nuestras. Bueno, llevamos 16 meses funcionando y desde luego no hemos renunciado a nuestra responsabilidad de control y hemos conseguido, requiriendo a los operadores, que se retiren hasta 6 series de televisión que no parecían adecuadas y se ha ejercido la potestad sancionadora sobre los medios televisivos cuando ello ha sido imprescindible. Déjenme resaltar cuando ello ha sido imprescindible. Se han incoado más de 15 expedientes sancionadores. Pero esta no debe ser nuestra motivación. Nuestro interés es reflexionar conjuntamente con la sociedad, es alcanzar determinados puntos de acuerdo, o como se dice por parte de algunos, de concienciación, incentivar, ayudar, convencer a los medios convencionales primero, que son los que tenemos más ahí, que es donde está más nítida las responsabilidades de unos y de otros, y a las pantallas convergentes. Y después de que proteger a los menores, la idea de que proteger a los menores y dar unos contenidos de calidad puede ser un buen negocio para todos. Puede ser un buen negocio desde el punto de vista económico y debe ser un buen negocio desde el punto de vista social. Hemos iniciado un periodo de negociación con todas las televisiones que emiten en abierto para modificar los criterios de calificación de los contenidos audiovisuales. Criterios que constituyen la base del sistema de autorregulación, que en el área específica de calificación entendemos que puede reforzarse. Bueno, prácticamente ya hemos llegado a un acuerdo con los operadores de televisión en abierto y los criterios se extenderán inmediatamente a las televisiones de pago. Y de ahí en adelante, el camino saben que es doblemente difícil. Paralelamente a estas actuaciones estamos tratando de unificar criterios y procedimientos de calificación, para lo que estamos en contacto con el ICA y con los consejos audiovisuales de Cataluña y de Andalucía, que son los que hay, como saben ustedes.
Las otras competencias están en las comunidades autónomas y nuestro contacto con ellos también existe, pero es, por decirlo así, está menos profesionalizado, está menos normatizado. Además, después de estudiar en profundidad los modelos europeos, estamos tratando de aprovechar su experiencia para conseguir un sistema realmente eficaz de control parental, de etiquetado de productos para Internet, que nos conduzca a un auténtico sistema de listas blancas de productos de calidad recomendados. Somos conscientes de que es una tarea ardua, que encontrará obstáculos y que solo con esa colaboración a la que yo apelaba hace unos minutos, con televisiones, operadores de Internet, industria, otras instituciones, todos ustedes y las empresas o centros que representan, pues solo con esa colaboración podremos avanzar. En resumen, tenemos abierto, como ven ustedes, distintos frentes, a veces más frentes de los que nos sentimos capaces de resolver. Pero esperamos la ayuda de todos para que nuestra tarea sea más posible. En medio estamos contemplando qué es lo que se hace en otros países, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, y sus avances, sus resoluciones, sus formas de actuar las tenemos muy presentes. Debo hacer una mención obligada ahora a la alfabetización mediática. En este sentido, la CNMC coordina un grupo de trabajo en Red.es en el marco de la Agenda Digital para España sobre la protección de los menores en Internet. Y entre los temas que se están tratando ahora mismo destaca la promoción del uso de estas herramientas de control parental y la alfabetización mediática de niños y educadores en colaboración con el Ministerio de Educación. Bueno, relacionado con la protección de los derechos de los telespectadores, una función clásica y básica de la CNMC y que la estamos prestando, como ven ustedes, con una especial atención, también nos centramos en el control de la emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales. A este respecto, bueno, no se ha de desdeñar el valor de la industria, sino todo lo contrario, y de la actividad publicitaria y de la comunicación como motor de la economía. Pero la publicidad es algo más que un medio de inversión, pensamos, para poder alcanzar un objetivo. Su influencia va más allá de una posible rentabilidad económica vinculada a una empresa concreta. Su proyección ejerce una influencia en distintos aspectos que revierten como motor de la economía global. La publicidad estimula el crecimiento del consumo, pero también acelera la difusión de la innovación, promueve la competencia, cuestión importante para la CNMC, y consecuentemente impulsa, dando un salto en la reflexión, el crecimiento económico, el PIB, la generación de empleo o el bienestar. Al tiempo que suceden todas estas cosas, que son muy obvias y que podría no haber nombrado, porque es sobradamente conocido, especialmente por ustedes, también la publicidad en su forma no comercial es una herramienta, puede ser una herramienta educativa de envergadura, capaz de alcanzar y de motivar a muchas personas, capaz de alcanzar y de motivar al tiempo de promover determinadas actitudes o comportamientos, y puede ser una herramienta de una potencia más allá de su concepción, de su utilización estrictamente al servicio de la venta de un producto. Pero no toda la publicidad tiene cabida en los medios audiovisuales. En definitiva, y siempre dentro de los cauces legales, la CNMC trata de poner en una situación de equilibrio, por un lado, esos intereses normales de operadores de televisión. La mayor parte de su financiación proviene de los ingresos publicitarios, y esta es una actividad que hay que entender, asumir y proteger. Pero también la protección de los consumidores frente a una emisión abusiva o ilícita de mensajes publicitarios. A los propios anunciantes también, los cuales están interesados en que se respeten las normas dictadas al efecto.
Bueno, a veces ha sido necesaria la formulación de distintos requerimientos a los operadores cuando se estima que su actuación no se adecúa debidamente a lo dispuesto en la normativa audiovisual. En el último año se han efectuado 8 requerimientos que con carácter general han sido atendidos de inmediato por los operadores. Y finalmente, en los supuestos de incumplimiento más graves, excesos de publicidad, publicidad encubierto, etc., se adoptan medidas sancionadoras. De hecho, la CNMC ha debido tramitar desde su creación algo más de 15 expedientes relacionados con el incumplimiento de la emisión de comunicaciones comerciales. No quiero dejar esta ocasión de referirme a la corregulación publicitaria, cuyo fomento está expresamente previsto, por cierto, en la Ley 3/2013 de creación de la CNMC. A este respecto, permítanme que subraye la importancia de verificar que los contenidos de la publicidad emitida se ajustan a criterios de legalidad, para lo cual, por cierto, es necesario impulsar sistemas de autorregulación y corregulación que permitan un control de la publicidad ilícita y prohibida. Bueno, la CNMC mantiene relaciones continuas con el sistema de autorregulación y de publicidad, autocontrol, y está trabajando en un nuevo acuerdo, sin perjuicio, por supuesto, de las competencias que la autoridad audiovisual ostenta en la inspección, control y sanción de los servicios de televisión. Por último, dentro de este gran bloque, no quería dejar pasar otro ámbito que ya les he anunciado y que consideramos importante: los derechos de las personas con discapacidad sensorial. Aquí el papel de la CNMC no debe limitarse, no se limita a la comprobación del cumplimiento de las cuotas de subtitulado, audiodescripción y lenguaje de signos, sino que apuesta seriamente por algo más, por una mayor garantía de las personas con discapacidad como sujetos pasivos receptores de la televisión y como personas activas y protagonistas en los mismos. Voy a referirme mucho más brevemente, por razones de tiempo que no de interés, a la promoción del mercado audiovisual. Es el otro gran reto, pero es la promoción del mercado audiovisual una cuestión que es también central en las obligaciones de la CNMC, que con su actividad diaria debe ser un instrumento útil, o si lo prefieren ustedes, un catalizador que ayude al desarrollo equilibrado del sector. La CNMC enfoca la promoción del mercado audiovisual principalmente desde una triple perspectiva: desde la perspectiva internacional, desde la perspectiva de financiación y promoción de obras audiovisuales y, en tercer lugar, como cooperación y colaboración con las comunidades autónomas. Como he señalado, el mercado audiovisual cada vez es más internacional, lo cual sucede con muchos mercados, y no iba a ser una excepción, sino todo lo contrario. A mi juicio es un ejemplo paradigmático de la internalización, de la mundialización, de la globalización de la economía. Pero por ello también es necesario que la presencia y el seguimiento de ese panorama, principalmente europeo como referencia más próxima, sea una exigencia para nosotros, para la CNMC. En este sentido, y como elementos destacables, pues estamos siendo activos en distintos grupos de trabajo creados en ERGA, que es, como saben ustedes, el grupo europeo compuesto por todas las autoridades independientes audiovisuales europeas, que asesora, y aquí es la importancia y el papel de la organización, que asesora a la Comisión Europea sobre diversas tendencias del sector y sirve además de punto de encuentro, de reflexión de las distintas agencias nacionales a nivel estatal presentes en la Unión. Con su participación en ERGA, la CNMC, con el resto de autoridades audiovisuales, está trabajando en ámbitos importantes, como es el análisis prospectivo de la convergencia de servicios audiovisuales, telecomunicaciones, sociedad de información, o si lo prefieren ustedes, en esto que acabamos de comentar de derechos del menor o de personas con discapacidad.
Bueno, la participación en estos grupos de trabajo a nivel internacional, es aún si cabe más importante en este momento, donde la Comisión Europea, como seguramente sabrán, está empezando a analizar la revisión de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por otro lado, la CNMC, como autoridad encargada de supervisar y vigilar el cumplimiento de la obligación de financiación anticipada de obra europea, tiene un conocimiento, debe tenerlo, profundo de la situación de la producción europea y nacional. Recientemente se ha aprobado por la CNMC el informe anual de cumplimiento del ejercicio del año 2012. No acabamos de entender, la subdirectora y yo, por qué aprobamos ahora el ejercicio del 2012. Yo querría haber aprobado el del 2014, pero no hemos conseguido acelerar, no hemos conseguido poner aún, por lo visto, el reloj al día. Les aseguro que tenemos el compromiso de hacerlo. Y como se señala allí en este último informe, si bien se ha invertido una importante cuantía por parte del sector audiovisual en la financiación anticipada de la Unión Europea, en concreto más de 180 millones, también se ha podido observar una importante reducción que estamos intentando explicarnos, pero nos parece seria, una reducción del 21% con respecto al ejercicio anterior. El año 2012, años 2011 son años de una situación económica adversa. Veremos si esto es consecuencia y correlación con la situación de crisis y se cambia la tendencia en los años siguientes, 2014, 2015, o es un cambio estructural de otra naturaleza. Inicialmente vamos a quedarnos con la primera explicación. Bien. Voy más rápido. Por último, creo que es necesario reforzar y dinamizar la colaboración y cooperación entre la CNMC y el resto de consejos audiovisuales. Tenemos dos que son referencia de nuestro interés cotidiano, Andalucía y Cataluña, y a ello nos dedicamos, contando con la enorme colaboración de la contraparte, es decir, de Cataluña y de Andalucía. Bueno, queremos cooperar con todas las comunidades autónomas, como ya les he dicho, esto es muy obvio. Y en este sentido, la CNMC tiene como proyecto importante establecer un sistema de relaciones y colaboración con ellas en base a reuniones periódicas para facilitar la cooperación y determinar el estado del sector en cada ámbito autonómico y tratar de aflorar sinergias en esa colaboración para ponerlas al servicio de todos. Y como ejemplo, precisamente, de esta colaboración, estamos llevando a cabo actuaciones conjuntas con instituciones audiovisuales autonómicas diversas. A raíz de una iniciativa del Consejo Audiovisual de Andalucía, déjenme que les ponga un ejemplo, no lo haré más, también por razones de tiempo, en próximas fechas alcanzaremos un compromiso de colaboración entre Andalucía, Cataluña y la CNMC para el desarrollo de algo que nos parece, bueno, hay a gente que le puede parecer poco, a nosotros nos parece importante, y lo quería subrayar también aquí, el desarrollo de una especie de pacto nacional para el fomento de la igualdad, la integración y el pluralismo, empezando por el campo deportivo, donde nuestras atletas consiguen importantes éxitos que, sin embargo, en los medios de comunicación son recogidos de una manera desigual. Vamos a dejarlo ahí, desigual, quiero decir, frente a los éxitos de los deportistas masculinos. Ya estoy terminando. Medidas relacionadas con la supervisión de la misión de servicio público de la Corporación de Radio y Televisión Española. Es un desafío importante en la supervisión del cumplimiento de la misión del servicio público. Es la primera vez que va a ser ejercida esta función por una autoridad audiovisual independiente. La corporación tiene multitud de obligaciones de servicio público que muchas veces han sido olvidadas por el sector y por los ciudadanos. Pero además tiene objetivos esenciales como garante que es del servicio público que debe cumplir escrupulosamente. Y así me puedo comprometer en señalar que para el tercer trimestre de este año 2015 tendremos un primer informe que pondremos a disposición de todos ustedes sobre ese cumplimiento de la misión de servicio público de la Corporación de Radio y Televisión Española durante el pasado año 2014. Novedad que me permito subrayar en este foro.
Y ya termino con unas conclusiones rapidísimas, pidiéndoles disculpas por lo extensa de mi intervención, pero era la primera vez que yo hablaba en Cataluña de temas audiovisuales y quería compartir con ustedes todas estas reflexiones. Como primer reto, o si quieren ustedes, nuestro desafío, es poner en práctica una regulación rigurosa y flexible ante la continua innovación tecnológica, los cambios, capaz de afrontar el reto de la convergencia a la que ya he hecho referencia. Nuestro empeño es constituirnos en la autoridad audiovisual nacional independiente en el pleno cumplimiento de nuestras competencias. Recuerden ustedes que nacimos en septiembre del 2013, por eso la naturaleza de este compromiso. En segundo lugar, como otra conclusión que me permito destacar ante ustedes, es la que se refiere a los cambios drásticos del sector audiovisual y que la CNMC debe adoptar ese posicionamiento flexible pero riguroso ante tendencias convergentes que antes simplemente no existían. En esta labor pretendemos ser una CNMC que ayude, que colabore en este proceso, garantizando unas condiciones de competencia, de desarrollo y de oportunidad para todos los servicios del mismo, emergentes y tradicionales, sin olvidar los objetivos fundamentales de la regulación. Pero también, y como tercer punto en estas conclusiones rápidas, tenemos presente la revisión de los códigos de conducta, la reforma del sistema de calificación por edades, los convenios de autorregulación y corregulación, como por ejemplo el de la publicidad. Además, estamos en línea de suscripción o para suscribir nuevos convenios para fomentar la protección de las personas con discapacidad a las que ya me he referido y la colaboración con las comunidades autónomas, con Cataluña y con el CAC, que son las comunidades que tienen agencia más desarrollada, más activa, también más complementaria con nuestras funciones y, por tanto, más necesitadas de hablar y de establecer líneas orientadoras y de intercambiar puntos de vista que sean creativos, pero al tiempo que nos permitan crecer a todos. Por último, es necesario que la Corporación de Radio y Televisión Española, como ente público, sea un referente en su labor. Debe ser el garante de la información, de la pluralidad, de la promoción, de la educación y demás obligaciones de servicio público que, por cierto, su normativa prevé y que es lo que nosotros queremos mirar. Desde la CNMC se pretende contribuir a la consecución de dichos objetivos en el ámbito, naturalmente no podía ser de otra manera, de nuestras competencias, mediante la supervisión de esa misión de servicio público y de las demás obligaciones de la corporación. Bueno, para todas estas tareas contamos con su colaboración, que desde este mismo momento yo les agradezco muy sinceramente, así como su presencia y su paciencia, por haber tenido su atención puestas en estas palabras, en todo caso afectuosas y pronunciadas en una comunidad en la que me siento muy cómodo. Aquí tenemos una dirección, la Dirección de Telecomunicaciones, tenemos una sede de la CNMC y tenemos un intercambio de idas y venidas que resultan extraordinariamente creativas, porque durante las 2 horas y media del AVE, no saben ustedes, a la ida y las 2 horas y media de vuelta, la cantidad de papeles, de reflexiones y de estudios que se pueden desarrollar. Sí lo saben porque muchos de ustedes también están continuamente en un ir de aquí para allá y de allá para aquí, como es consecuencia natural de una sociedad cada vez más plural, más comprometida, en un radio de acción mucho más amplio y la consecuencia natural de eso que los franceses llaman la mundialización, que los ingleses llaman la globalización y que nosotros llamamos un continuo deambular de unos sitios para otros. Muchas gracias por su atención y estoy a su entera disposición. Buenos días otra vez.
Gracias, presidente. Como ya esperábamos, yo creo que ha sido una magnífica, completa y muy interesante exposición. Permíteme, antes de pasar la palabra a la gente que nos acompaña, una pregunta al hilo de tu última parte de tu exposición. Era un poco sobre el tema de, sabes que nos preocupa, y yo creo que por lo que tú has explicado también preocupa un poco el modelo, cuál debe ser el modelo de servicio público de radio y televisión, y que obviamente coge también, abarca también el online. Tú decías obviamente también la necesidad del cumplimiento de las misiones de servicio público que tendréis, y nos dabas la primicia de este informe. Nosotros estamos haciendo informes de esta naturaleza en este sentido sobre el cumplimiento de las misiones de servicio público por parte de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals. Pero me gustaría un poco si pudiésemos reflexionar sobre cuál crees que debe ser este modelo, y si este modelo debe ser, aparte de este cumplimiento obvio y exigido por ley de las misiones de servicio público, también un modelo que de alguna manera permita estimular estos contenidos de calidad que tú pedías, exigías o demandabas de los prestadores privados. Si esto realmente ahí puede haber algunas interacciones, o crees que realmente son situaciones bastante compartimentadas y que no se corresponden unas con otras o no compiten unas con otras. Pues el modelo debe ser el reflejo de lo que los españoles decidan que quieren. Pero lo que tenemos que asumir, creo que con nitidez, es que ni todos los modelos son iguales, ni la consecuencia de la financiación de un modelo es igual que la financiación de otro modelo. Y no les voy a descubrir nada, porque yo creo que ya a estas alturas ustedes saben que yo no voy a contestar a la pregunta. Pero lo que sí voy a hacer es alguna reflexión en voz alta. Pues no es lo mismo un modelo de entretenimiento que entre en competencia con los canales, las televisiones privadas, que un modelo dedicado prioritariamente a la formación. Y claro, eso tiene mucho que ver con la financiación, porque un modelo de entretenimiento global, permítanme que lo llame así, parecido al de cualquier otra televisión, pues tiene una financiación posible, si el modelo así lo define, no hoy por hoy, basado en la publicidad, que es atraída por los porcentajes de gente que está viendo en ese momento el programa de que se trate. Si resulta que no, si resulta que el modelo es estrictamente educativo, sectorizado por horas en función de las finalidades que se quiera, pues la reproducción de no sé qué especies en África, la alfabetización en idiomas, en fin, lo que se quiera imaginar, pues a lo mejor la atracción de la publicidad es distinta. La atracción para la publicidad o para los anunciantes es distinta. Lo que sí convendría es tener muy claro el modelo y tener muy clara, como consecuencia natural de la definición de ese modelo, la financiación. Si no se tiene muy claro, es un poco de lío. Es decir, una televisión que tiene la responsabilidad de vamos a llamarle un servicio universal de educación, pero que además tiene entretenimientos parecidos a los entretenimientos que se pueden encontrar en programas de las otras cadenas, que no tiene publicidad, pero que uno cuando se sienta delante, pues a veces sí le parece, sin mucha imaginación, que lo que está viendo es publicidad. Una financiación que está colgada de los presupuestos generales del Estado, pero que a su vez recibe alguna, vamos a llamarle ayuda, de determinadas cooperaciones culturales, deportivas, educacionales, exóticas, por parte del sector privado. Bueno, esto es un poco de lío, ¿no?, como modelo. Regular esos modelos, Ruller y yo sabemos que es muy complejo, que lo que tenemos es que tener un marco
en el que inscribir nuestras actuaciones. Es decir, lo que tenemos es que tener una ley, porque en definitiva al CAC y a la CNMC lo que le marca es el cumplimiento de la ley, como no puede ser de otra manera, y el cumplimiento de unos principios muy claros como desarrollos de esa ley. Pues a mí me gustaría tener un modelo en el que en Cataluña, en Andalucía, en Cantabria o en Galicia o a nivel estatal, pues tuviéramos las ideas extraordinariamente claras frente a contenidos y frente a financiación. Yo aspiro a conocerlo en vida. Un punto de ilusión si pones en Sin esto duda, realmente, porque yo creo que eso es francamente difícil. Bueno, pero las cosas difíciles son las que son divertidas, las que implican un desafío, las que nos encienden por las mañanas, las que nos animan, se lo decía Ruller algún día, los que nos animan en contra de la lógica a ir a trabajar a las 7:30 de la mañana, en fin, todas estas cosas son las que nos mueven a todos, quiero decir a todos. Muy bien, gracias, presidente. Ahora sí, cualquier pregunta, cuestión, reflexión desde... Tenemos allí. Us demanaria, si us plau, si us podeu identificar, per saber l'interlocutor. Bé, doncs, bon dia a totes i tots. Francesc Marco, doctorant en Història Contemporània. Jo, abans que res, voldria agrair al Consell de l'Audiovisual de Catalunya la bona feina que estan fent i també l'oportunitat que ens disposen en jornades com avui, en fòrums com els d'aquest matí, per poder intercanviar opinions, per poder valorar el món de l'audiovisual. I en aquest sentit, ara formularé dues preguntes al nostre convidat d'avui. La primera, en referència a l'ús del català en els mitjans públics estatals, i la segona, en referència al tancament de TV3 al País Valencià. En ese sentido, la primera pregunta sería sobre todo cómo valora, ¿no?, el bajo uso del catalán en los medios de comunicación públicos y privados de ámbito estatal, entendiendo, ¿no?, la pluralidad lingüística y cultural del Estado. Y la segunda pregunta, en referencia a la opinión que le merece el cierre de TV3 en el País Valenciano y, por tanto, la imposibilidad de los habitantes de Castellón, Valencia, Alicante, de poder recibir televisión en catalán. Muchas gracias. Miren ustedes, yo creo que el uso de las lenguas territoriales es un derecho y un deber de todos los ciudadanos, especialmente de los que habitan en esas comunidades. Y me parece que es algo que tiene que ver mucho con los sentimientos y con las raíces. Y todo lo que tiene que ver con los sentimientos y con las raíces merece el mayor respeto de todos. Pero también es cierto que en vehículos de proyección estatal y de toda España, pues lo lógico es dirigirse en la generalidad de los programas a todos los espectadores, y lo normal es que todos esos espectadores tengan ese punto en común, que por cierto todos también coincidimos en ello, que es una riqueza adicional, como es una riqueza adicional el catalán o el gallego o el euskera. Imaginen ustedes si parte del telediario fuera en euskera, un idioma que yo tengo en mi casa y al que siento un enorme afecto. Pues tendrían que ponernos subtítulos o tendrían que hacernos una traducción simultánea. En catalán es muchísimo más fácil, lo mismo que en gallego, pero tampoco hay que interpretar que sea la lengua normal de uso en toda España. Que en determinados programas hubiera secciones en catalán o en gallego, a mí me parecería estupendamente. Y además habría un buen test para ver, mediante la medición de las audiencias y de los shares de los programas, si eso tiene un impacto positivo o no en ese programa en concreto, y actuar en consecuencia. Otra cuestión es en la televisión nacional
como garante de valores culturales comunes la utilización más extensa o la introducción de algunos programas en lenguas de las comunidades autónomas. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Si esos programas tienen audiencia suficiente y está justificado, ¿por qué no? Y sin embargo, si no tienen audiencia, como tenemos la enorme riqueza, y para mí, créanme que lo es, de disponer de otros canales que sí están en euskera o en valenciano o en lo que quieran ustedes en cada caso, bueno, pues ahí en las comunidades afectadas. ¿Y qué es lo que tenemos? Nuevamente a la tecnología de nuestro lado. En este momento podemos sentarnos en Madrid y ver la cadena de la televisión gallega, o podemos ver ETV1 o ETV2, que a lo mejor podrán decir algunos de ustedes que es una cuestión de renta. Bueno, sí, pero también como el fútbol, Es decir, que bueno, el que lo quiere lo puede tener. Que podría extenderse y que podrían abaratarse los precios y que podría incluirse ese tipo de programas a escala nacional. Pues bueno, ¿por qué no? Estúdiese y si es positivo, póngase en marcha. Respecto al cierre, Félix, que me parece que era la segunda parte de su pregunta, una televisión de alcance en Castellón y en Valencia, pues yo creo que todos los que estamos aquí, en principio, lo que nuestra sensibilidad nos sugiere inicialmente es que cualquier cierre de cualquier medio de comunicación es malo y desde el punto de vista social nos afecta. Pero hay una pregunta terrible y es ¿quién lo paga? Entonces las cosas hay que pagarlas. Si el que lo paga tiene otras prioridades, pues tenemos que respetar las prioridades de los que gobiernan y luego cada X tiempo cambiarlos si fuera menester. No hay que dramatizar porque estoy seguro que no ha sido el caso. No creo que haya sido la alternativa la sanidad o la televisión local, pero gobernar debe ser extraordinariamente difícil. Yo no he sido político ni he gobernado nunca. Debe ser extraordinariamente difícil y obliga, entre otras cosas, a elegir, y elegir es dejar, y en este caso pues alguien ha tomado una decisión de la que yo no conozco las motivaciones últimas y por tanto me parece que es inadecuado por mi parte pronunciarme más, lo he dicho. Has explicado tantas cosas y con tanto detalle que realmente están... Oye, bueno, y además porque se me ha dicho que después dais de desayunar. Sí, a lo mejor están y entonces esperando la gente esto. Está mirando el reloj y diciendo, oye, ¿y esto de la promesa de desayunar, cuándo, no? Déjame. Hay más preguntas. Tenemos allí. Hola, buen día, buenos días. Jordi Fortuny, periodista. Me sabe mal retrasar el desayuno. No, usted, presidente, ha comentado al principio de su intervención la cuestión de la concentración y del duopolio en el mercado audiovisual en abierto y casi ha pedido disculpas por si nos parecía provocativo. Yo solo puedo hablar por mí, pero lo provocativo habría sido no mentarlo, si me permite. Sin duda. ¿No? Bueno, la cuestión es que este tema no es menor porque con un poquito más de competencia, con un poco más de apertura en el mercado, con algunos actores más, 1, 2 o 3 actores más de relevancia en el mercado audiovisual, probablemente sería suficiente para que mercados como el catalán, o submercados, como usted prefiera, alcanzasen mayores cotas de viabilidad económica. Es así, un poquitín más de competencia hace que el oxígeno llegue a más rincones. Que, si usted estaba realmente preocupado por esta cuestión, ¿qué cree que puede hacer la Comisión para solucionarlo? Sí, muchas gracias, Jordi. Efectivamente, usted ha captado, todos ustedes lo han captado, yo he querido ser relativamente claro al respecto,
en lo que a la preocupación que nos produce en la CNMC la existencia de ese duopolio de facto en lo que se refiere al reparto de la publicidad. Podríamos hablar también de más cuestiones, pero por centrar la respuesta, vamos a quedarnos ahí. Y a nosotros los duopolios, los monopolios, no le quiero decir, nos ponen extraordinariamente nerviosos. Hay un número que es un número que se está acuñando, si me permiten ustedes, no sé si con mucha consistencia o rigor, pero que es el número 4. El número 4 en competencia es lo que a las autoridades o a las agencias de los distintos países europeos les deja tranquilos. El número 3 les inquieta muchísimo. El número 2 les pone de los nervios. Pues aquí estamos de los nervios. Aquí estamos de los nervios. Yo creo que es que no puedo ni debo ser más explícito, pero sí es una cuestión que estamos mirando con muchísima atención. Una cuestión que no es fácil, porque naturalmente hay un respeto natural hacia la constitución empresarial, han sido 2 concentraciones, Consejo de Ministros, en fin, bueno, todo esto lo conocen ustedes perfectamente. Nosotros nos las hemos encontrado, cuando llegamos en el año 2013, la gente de la CNMC que estamos aquí, eso ya estaba, ¿no? Así que nosotros no hemos sido parte de la generación del problema, pero intuimos que debemos ser parte de la solución del problema, porque tiene unos efectos tremendos. El duopolio en publicidad luego se extiende hacia otras cuestiones. Están en la mente de todos y no me voy a detener, pero que acaban teniendo importancia en muchos más factores que los que inicialmente podría suponerse. Y esto nos hace, como garantes de una calidad de competencia en el mercado, nos hace estar especialmente atentos a esta cuestión y preocupados por su desarrollo. Déjame, si me permites, comentar este tema. Para superar esa cuestión de duopolio, yo no sé si hay que superarla, tampoco digamos, tengo los elementos suficientes para valorar si el número 4 digamos, hace viables los proyectos empresariales, claro, en el mercado español. No lo sé. Pero lo que sí quería decirte es que, digamos, para superar este tema, quizás una posibilidad, un instrumento es digamos, incorporar, obviamente, más prestadores al mercado a través de un procedimiento de concurso. Este instrumento la CNMC no lo tiene, porque el otorgamiento de licencias no está en manos de la CNMC. ¿Esto crees que realmente es una limitación que debería superarse, debería serse más ambicioso en este tema, o crees que el modelo es correcto en este ámbito y que este aspecto quede, digamos, preservado en el ámbito gubernamental también es otra opción? Bueno, yo había venido aquí a recibir preguntas comprometidas de la sala. No esperaba preguntas comprometidas del presidente Lopajer, o tan comprometidas. Pero me va a servir para comentar con ustedes otra cuestión. Miren, desde que se constituyó en el año 2013 la CNMC, ley de antes del verano, constitución práctica después del verano, septiembre-octubre de aquel año 2013, una preocupación de todos los que estamos en la CNMC es cómo se iban retirando algunas responsabilidades que nos habían asignado meses antes. Me estoy refiriendo a cuestiones tan distintas del interés de nuestra reunión, pues como los peajes eléctricos, bueno, etc. Y esto nos ha preocupado. Pero por otra parte hemos visto cómo a la CNMC llegaban nuevas responsabilidades muy importantes que estamos sacando adelante con una enorme ilusión, un enorme esfuerzo y una enorme dedicación. Por ejemplo, las derivadas de la Ley de Unidad de Mercado. No tenemos competencias, como bien saben todos ustedes, en nuevos canales, en la adscripción de nuevos canales, pero les puedo asegurar que cualquier competencia que nos asignan
es desarrollada con una enorme profesionalidad y una enorme ilusión. Cualquier competencia que se nos retira es objeto de una enorme consternación profesional. Para las competencias que se nos retiran, cuando entendemos que son competencias típicas de una agencia como la nuestra, tenemos Bruselas, que por ahora nos va dando la razón en todo, quitándosela, por cierto, al que nos ha retirado las competencias. Por lo que respecta a las que no tenemos, pues aún no nos ha dado tiempo a meternos con ellas. Muy bien. Hola, mi nombre es Carlos Soro. Soy emprendedor, uno de los oficios más extendidos últimamente. También soy coach y responsable de felicidad para empresas. La pregunta, bueno, se han hablado de muchos temas. Por un lado, parece que necesitáis ayuda, ¿no?, para un poquito enmarcar el camino. Yo creo que esto es una cosa de todos, pero también cuando habéis hablado de la paridad, ¿no?, de hombre y mujer, sobre todo en las noticias, creo que también sería muy importante buscar la paridad entre noticias que dan miedo y noticias que te dan ganas de vivir, porque parece que nos tienen encerrados en casa y por eso vemos más de 4 horas al día de televisión, porque tampoco hay dinero, ¿no?, para gastarlo en otras cosas. La televisión es gratis. Después, por otro lado, quería añadir que también hay un poco de miedo por parte vuestra, ¿no?, con el tema de Netflix, que puedan venir aquí y se coman el mercado. Y creo que también es importante no luchar contra esto, sino buscar cómo copiarles y mejorarles, porque luchar es perder energías para hacer otra cosa mejor. Y creo que hay mucha gente muy válida en este país que puede ayudaros, pero es importante también que abran las puertas para que esto se produzca. Gracias. Gracias, Carlos, por su cuestión. De miedo nada. De miedo nada. La televisión no es gratis. Es carísima. Carísima. Pagamos la televisión pública cada vez que echamos gasolina o cada vez que compramos el pan, y la privada pues la pagamos a través de otras vías de pago que son muy obvias. Que necesitamos ayuda está fuera de toda duda, yo la he solicitado en este foro. Y también lo que necesitamos es comprensión y acompañamiento. Por lo que se refiere al oficio de emprendedor, eso me permite compartir, Carlos, una reflexión con usted y con todos ustedes. Una de nuestras preocupaciones, déjenme que dé un salto casi intelectual lejano, porque no es el tema central tampoco de nuestra reunión de esta mañana. Una de nuestras preocupaciones cuando centramos nuestra atención en desarmar cárteles es precisamente el daño económico que realizan los cárteles a las empresas no nacidas, creando una barrera impenetrable que impide que los empresarios que podrían ofrecer servicios y productos de más calidad se encuentren o en el perímetro de las actividades o fuera del mercado. He utilizado un ejemplo que para nosotros es importante. En la CNMC tenemos toda una dirección de competencia, como tenemos toda una dirección de telecomunicaciones y sector audiovisual o de transportes, etc. Tenemos una preocupación continua por la transversalidad de los efectos de la falta de competencia. Hemos hablado de la falta de competencia en publicidad, ahora estamos hablando de la falta de competencia como una barrera impenetrable para las empresas no nacidas, para los emprendedores. Y es que al final el modelo CNMC es un modelo que está lleno de sentido, porque está poniendo sobre la mesa lo que es una realidad cada vez más interrelacionada en sus orígenes y en sus consecuencias. Qué difícil sería ahora hablar de telecomunicaciones sin hablar de sector audiovisual. Qué difícil sería ahora hablar de emprendimiento si no tuviéramos competencia.
qué difícil sería hablar de energía si no tuviéramos transporte. Todo esto es el desafío CNMC, pero también todo esto es la grandeza de los posibles resultados de CNMC, de los posibles resultados del trabajo, déjenme que lo diga aquí, muy poco cuestionable y de alta calidad técnica de 520 profesionales de distintas áreas, con unos niveles salariales escasamente competitivos con los sectores que tienen enfrente, con el sector de las telecomunicaciones, con el sector de la energía, con el sector audiovisual. A los colegas de la CNMC, todos esos sectores, déjenme que diga, les duplican, por no decir triplican, en su nivel de salario, pero no les duplican en emoción, en ilusión, en vocación de servicio. Bueno, eso es lo que tenemos en la CNMC y eso es lo que ponemos a su disposición y eso, y solo por eso, nos permitimos pedirle su ayuda. Eso es realmente importante, digamos, disponer de un conjunto de profesionales. Es muy importante. Nosotros también lo tenemos, es la base para poder luego hacer unas actuaciones. Es común en todas las agencias, pero es común en la agencia de supervisión belga, o en la agencia de supervisión alemana, o en la agencia de supervisión americana, donde los modelos son distintos, pero la responsabilidad y la importancia es la de las personas. Y eso es lo que constituye al final la eficacia. Y eso es lo que hace que el balance se incline hacia un lado o hacia otro. Y por ahora, pues en Andalucía, en Cataluña o en Madrid, el balance en términos de ilusión está muy inclinado hacia un lado. A lo mejor es que no llevamos muchos años y que eso se te va quitando con el tiempo. Por ahora nos dura y creo que nos va a durar durante un tiempo más. Hola, buenos días. Soy Tacho Benet de MediaPro. Yo creo que, aunque se ha hablado poco, creo que la CNMC, a pesar de que tiene una corta vida, es heredero de la CNMT y de la CNC, que tenía una larga historia, pues me da la impresión que de toda esta larga historia tiene en estos momentos la CNMC uno de los temas más trascendentales y sobre todo que más van a marcar el futuro del audiovisual y de las telecomunicaciones en España en los próximos años o lustros, que es la fusión entre Canal Satélite y, perdón, la fusión no, la adquisición por parte de Telefónica de Digital Plus. A mí me ha gustado mucho oírle decir que el número 2 les pone de los nervios, porque si el número 2 les pone de los nervios, el número 1 debe ser tremendo, ¿no? Con lo cual he pensado, podemos estar tranquilos porque esa operación no va a ser aprobada, porque si se aprueba, pues claramente va a haber prácticamente un único contendiente, que si ahora estamos aquí hablando del monopolio, del duopolio de las cadenas de televisión en abierto, que ciertamente es un duopolio muy que a mí también me pone de los nervios, porque al final nosotros somos una empresa que se dedica a la producción de contenidos y por tanto en cuanto menos contendientes hay, mucho peores, pero bueno, ese monopolio será un monopolio de prácticamente de Blancanieves y los Enanitos, de cuento de hadas, comparado con el que se puede crear con la adquisición por parte de Telefónica de Digital Plus y el monopolio que tendrá en la televisión de pago, con lo que significa esto de derivado en la fusión de las comunicaciones con los contenidos de pago. O sea, prácticamente una empresa que monopolizará la distribución en pago, más la adquisición y producción de contenidos, más las comunicaciones telefónicas, por llamarles así de alguna manera, pero al final estamos utilizando las TIC de una manera u otra, puede ser tremendo para el futuro de este país, ¿no? Este país que además ya se vio retrasado hace muchos años por una cuestión política, cuando el cable se hizo de una determinada manera que nos hizo llegar a que aquí en España no tuviésemos una red de cable como la tienen en los demás países civilizados. Y
pero que si lo vemos, todo parte de lo mismo. O sea, ¿por qué no hubo red de cable? Pues no hubo red de cable. Y como no hubo red de cable, hubo una red por satélite. Al final se premió que hubiese una distribución por satélite en lugar de una red de cable. Y ahora pues parece que queremos que esa red de cable se va a convertir en otro tipo de cosa. Queremos que este satélite que ha estado ahí se introduzca en la red de cable para que sea un único monopolio el que lo lleve todo. Quería conocer su punto de vista sobre este tema. Bueno, pues primero voy a hacer una introducción teórica general y luego ya voy a aterrizar en su pregunta. Las concentraciones se pueden prohibir, como usted ha señalado, que es una opción específica. Se pueden aprobar con compromisos o se pueden aprobar con condiciones. Si se prohíben, pues se ha terminado la concentración. Si se aprueban con compromisos o se aprueban con condiciones, pues es muy importante que esos compromisos y esas condiciones, que por cierto son recurribles, estén perfectamente explicadas y razonadas si es que se producen en cualquier concentración. No me estoy refiriendo a esta. Después, sigo con el planteamiento teórico. Las empresas que están en venta suelen recibir ofertas de los posibles compradores y en principio y en un mercado libre pues se reciben las ofertas que se quieren hacer y por tanto tiene más posibilidades de comprarlas el que manifiesta su deseo de querer comprarlas que el que no manifiesta su deseo de querer comprarlas. Y ahora ya aterrizamos en la cuestión suya central, que es lo verdaderamente importante y en lo que usted, como es obvio, ha manifestado su interés. Pues aquí yo lo tengo muy claro, es una concentración que en este momento está siendo examinada por la CNMC y sobre la que yo no me puedo pronunciar. Laura Jutgla de La Sexta. No es una pregunta estrictamente sobre el mundo audiovisual, pero sí sobre sus funciones a la hora de regular la competencia. ¿Qué le parece que la multa más alta a las eléctricas que ha puesto la CNMC haya sido tumbada en los tribunales? Laura, pues mire, yo hubiera preferido que no fuera tumbada. Lo que ocurre es que cuando la CNMC impone sanciones, las impone con un criterio económico fundamentalmente, de proporcionalidad, disuasión y sobre todo de los efectos negativos que esa conducta, sea cual sea, haya proyectado sobre la economía o sobre los consumidores. Y ese es el papel que a nosotros nos corresponde. La audiencia tiene sus magistrados que lo que hacen es aplicar las leyes con un rigor jurídico que a mí no me cabe la menor duda que es máximo. Son distintos campos de interés, distintos campos de actuación profesional y no tengo que decir, porque es muy obvio, que mi comentario está referido a la situación de España y a un Estado, por tanto, de derecho, garante de derechos y de libertades, y que nuestra aceptación por parte de la CNMC de esa y de cualquier sentencia es incuestionable. Nos hubiera gustado que fuera distinta, pero es la que ha sido. Hay otras muchas sentencias que, por decirlo así y en términos vulgares, avalan la actuación de la CNMC. De esa se habla menos. También lo entendemos, es normal. Hi ha alguna altra qüestió, alguna altra pregunta? Doncs faríem, si us sembla, amb aquesta pregunta acabaríem el debat d'avui. Manel de Luna, del Periódico de Cataluña. Yo me quería referir a un tema también que muy mediático, como son lo de las sanciones en el campo audiovisual. Exactamente los expedientes y sanciones económicas que han impuesto a algunas de las cadenas por incumplir la normativa vigente, como consideran oportuno. Uno de los casos más mediáticos ha sido el del Telecinco, Mediaset, que parece ser que no tiene mucha simpatía hacia la comisión, con respecto al programa Sálvame. Hubo una reacción bastante virulenta por parte de la cadena, considerando que estaban siendo perseguidos por prácticamente la Inquisición audiovisual,
hubo una solución curiosa, ingeniosa diría yo, como fue el sálvame naranja, sálvame limón. Consideran ya que esto está solucionado, que esta cadena ha cumplido con su obligación, que esto puede seguir así. Y en esta línea me gustaría saber exactamente cuántas sanciones y a cuánto ascienden, si lo tiene presente, a Mediaset con respecto a este tipo de temas. Sí, déjeme que retome la última parte de su pregunta y la transforme en una cuestión más general, ¿no? Bueno, no recuerdo en este momento el número de sanciones y su importe, pero estamos a su entera disposición para facilitarle inmediatamente los datos. Incluso a lo mejor la subdirectora tiene los datos en la memoria y ahora a continuación y durante ese desayuno que se aproxima inexorablemente se los puede ofrecer, ¿no? Las sanciones no son, a mi juicio o a juicio de la CNMC, aún suficientemente disuasorias. Prueba de ello es que hay que sancionar a veces a las mismas cadenas básicamente por lo mismo. Los excesos de publicidad se repiten con más frecuencia de los que todos deseáramos en las distintas cadenas. Pero tenemos la ley, que es la que marca nuestra actuación y a la que naturalmente nos debemos. Usted me hacía una pregunta muy concreta. Bueno, pues nosotros vamos a seguir en nuestra tarea de supervisión, que no quiero llamarle de vigilancia, de supervisión de todos los canales, de todos los programas, también de ese canal y también de esos programas. Y permítanme que lo dejemos ahí. Assenyalar només que també el CACS s'havia pronunciat, en su momento se remitió al Ministerio, porque no estaba todavía la CNMC, sobre el tema de los incumplimientos de Sálvame, especialmente sobre el tema de cualificación. La cualificación nuestra no era en ningún caso que esto era para 7 años, sino para 13. Esto se puso de manifiesto en un informe, creo que suficientemente detallado, que, repito, se envió al Ministerio porque en aquel momento no existía la CNMC. Muchísimas gracias. Agradecerle al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia su intervención, sus respuestas, su claridad en sus respuestas y su elegancia, si me permite, siempre, en todo momento, en sus posiciones. Yo creo que deberemos colaborar. Hay muchos temas en los cuales tenemos que colaborar. Usted lo citaba para recordar uno, el tema del control parental. Es un tema que también nos preocupa extraordinariamente. El control de los nuevos servicios audiovisuales és un tema que a nosaltres ens té preocupats, ens té extraordinàriament preocupats. Com deia el president de l'autoritat bavaresa, lo de la tele más o menos tiene un cierto control, el Internet está absolutamente desbordado. Agradecerle su intervención, como decía, a tots vostès per la seva presència i recordar-los que el proper 30 d'abril tenim precisament com a convidat el senyor Juan Luis Cebrián, que segur que també la seva intervenció pot ser especialment interessant per molts aspectes, entre altres algun dels que ha sortit en alguna de les intervencions d'avui mateix. Moltes gràcies y ahora sí, no demoro más el pequeño desayuno, porque le has dado tantas expectativas que no vamos a estar a la... Ah, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, a mí se me había dicho otra cosa. Claro, sí, pero hay que ilusionar un poco también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.